Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli. Pues vamos a tratar esto del fentanilo en tu cocina. Este tipo de cosas tenemos que verlas desde una perspectiva estratégica al plazo que sea, mediano y largo, porque tienen implicaciones y porque además yo, después de tantas cosas que critiqué desde la oposición antes de la elección y sobre todo antes de la elección de López Obrador, pero también de la elección de Claudia Sheinbaum, y decía, ¿será que este tipo de cosas va a conservar su vigencia? Pues sí, sí las han conservado, porque la derecha no ceja en los ataques y la victoria es importante, pero no es más que una continuación de la lucha, y desafortunadamente los temas siguen siendo como muy los mismos. Por eso verdaderamente esto no pierde desafortunadamente vigencia. Aquí tenemos que plantearnos algo que sí voy a retomar, a estudiarlo con detenimiento. Lo he llegado a mencionar, pero ahora lo veo, que sería el análisis de coyuntura. Nosotros lo conocimos siempre desde la perspectiva de la izquierda, cuando pues no solo éramos oposición, sino faltaba mucho tiempo para que pudiéramos representadamente o como sea llegar al poder. Realmente era una perspectiva muy peculiar y obviamente muy diferente a una generación como la mía, que yo tengo 65 años, pues se nos fue la vida esperando el cambio. Esa es la verdad. Estamos muy contentos de que se haya dado, pero ahora nosotros sí tendríamos que ver esto, porque el análisis de coyuntura plantea mucho pues cuáles son como las fortalezas propias y las del enemigo, y de repente, aunque tenga un sentido importante hacerlo desde la perspectiva de la victoria, pues realmente ahora ya, cuando son directamente los Estados Unidos los que adversan a la 4T, bueno, estamos volviendo a una perspectiva diferente, porque hay una victoria interna, pero sí a una perspectiva de enfrentarse a un enemigo grande, ¿no? Tenemos que ver cuáles son nuestras cartas en este juego, ¿sí? No partir de que no tenemos ninguna, porque eso ha sido la mentira de toda la vida, pero muy particularmente del neoliberalismo, de que no teníamos nada a nuestro favor, de que únicamente tenemos que vivir rendidos ante los Estados Unidos. La diferencia de cómo fue tratado Enrique Peña Nieto y López Obrador, tanto por el mismo Trump, bueno, creo que es muy evidente que no podemos considerar que no tenemos cosas a nuestro favor. Las tenemos que empezar por tener esa mentalidad. Es que estamos muy perdidos, y yo los veo incluso en la gente de la misma Morena, de la misma gobierno, no se diga los intelectuales. Tenemos que empezar por rescatar la idea de que tenemos unas fortalezas. Evidentemente tenemos amenazas, ¿no?, y debilidades, pero tenemos fortalezas y oportunidades. Yo creo que el análisis FODA-ODAFO es interesante también retomarlo, ¿no? Y tenemos que cobrar conciencia, porque si no, pues estaríamos perdidos, y no lo estamos, ¿no? Es muy, muy importante tener una idea verdaderamente no positiva en el sentido de optimista falsa, sino en el sentido de objetiva, de cómo tenemos que enfrentarnos a una situación tan difícil como, por ejemplo, a Trump en la Casa Blanca, y que ahora, sobre pretexto de los laboratorios de fentanilo, pues encontrará el pretexto de invadirnos. Así de sencillo, de claro y de fácil, y de llevar o escalar verdaderamente el conflicto a otro nivel, en el que tendríamos que pensar muy seriamente en la intervención de China o de Rusia, que es lo que ha salvado a Venezuela. De ese tamaño estamos hablando de la situación, y por eso tenemos que ver en qué consiste esto y cómo debemos enfrentarlo. El planteamiento de la mentirota esta del fentanilo, que es verdaderamente una caricatura, por mucho que la tomen medios supuestamente serios, que todos los medios occidentales se vuelvan uno, evidentemente también toda la basura que tenemos aquí por medios y la basura que comunican,
eso no lo vuelve verdad. Aquí ya no solo sería, y eso es lo que yo he venido manejando, no solo es decir una mentira muchas veces, sino decirlos de manera diferente y al mismo tiempo durante quizá menos tiempo, pero con esta intención de volverlo verdad. Tal como se está planteando eso, no lo vuelve no solo verdad, sino que es un bodrio que realmente es muy humillante, porque entonces te digo una mentirota evidente y te la voy a imponer, ¿no? Porque como la cuestión de pagar la barda esa que quieren hacer, ¿no? Bueno, y que han hecho, ¿no? Te voy a imponer, o sea, es una situación verdaderamente abusiva, pero a un nivel exagerado, a un nivel ya de burla, ¿no? De te voy a imponer una mentira y te tienes que aguantar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo el poder, y esto realmente es una situación de un poder en enorme decadencia, ¿no? Lo hacen para poner a prueba, bueno, todo el aparato de defensa, porque su concepción es de una guerra, y esa es la forma en que la guerra ahora se libra, ¿sí? Entonces nuestra defensa es como lo está manejando la presidenta Sheinbaum, ¿no? Con la verdad y los medios y el apoyo popular y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces está poniendo a prueba el aparato de defensa, y por otro lado también la lealtad de los 21 millones que votaron realmente por ellos al votar por la oposición, y eso es grave, y 21 millones es mucha gente, ¿sí? Entonces es un juego, o sea, es un juego también como en las cartas del farol, ¿no? Y de medir, decimos en México, tantearle el agua a los camotes, ver de qué cuero salen más correas de una manera como previa, ¿no? Bueno, que de hecho lo viene siendo, ¿no? Hay una autora socialista que no, perdón, una autora de ciencias políticas que no tenía nada de socialista, pero que planteaba de buenas a primeras en un libro, y siempre lo he recordado, y es muy probable que ya lo haya llegado a mencionar en estos videos, que decía que la derecha es irracional, ¿no? Bueno, pues realmente León Krause, ¿no? Ante el bodrio barato del New York Times, y haciendo una caricatura de la falacia por autoridad, plantea como que ya es un hecho que eso es verdad y que no tiene ni que discutirse, ¿no? O sea, realmente, o sea, una mentira no tiene que discutirse, y una burla como esa no tiene que discutirse, pero como mentira y como burla, no como verdad, ¿sí? Ahora, esto implica que cuando dice, es que no tienen que enfrascarse en una lucha, pues el que haya una lucha de parte de México y esté enfrentándose a los Estados Unidos, ya es una enorme posición que tenemos que verla como una enorme fortaleza, porque si de alguna manera se hubiera optado por un planteamiento como de, bueno, vamos a tratar de ser más diplomáticos, y no decir abiertamente que es una mentira y barata, ¿sí? Allí todo eso se hubiera tomado como una situación de rendición. Eso me recuerda mucho la cuestión de cómo las mentiras se imponen, ¿no? Y este planteamiento de cómo en la supuesta historia se ha impuesto que Juárez condenó a muerte a Maximiliano, cuando a Maximiliano lo condenaron a muerte sus propios hechos, sus propios abusos, y que se puso además en medio de toda esta vorágine de los abusadores, y bueno, por haberse venido aquí, fue finalmente ejecutado, pero fue la justicia, no un designio como de dictador o algo así de Juárez, o el que no lo quiso perdonar, y hizo muy bien en no perdonarlo, a pesar de que Víctor Hugo se lo pidiera, por ejemplo, porque hubiera parecido como una debilidad. Entonces realmente el hecho de, haciendo una analogía, realmente el hecho de decir que estamos luchando es muy importante, ¿sí? Porque cualquier otra posición se hubiera tomado como una rendición, o por otorgar eso, o semejante bodrio, como una verdad, ¿sí? Por lo tanto, ya no más pasar por alto argumentaciones, planteamientos, desmentir, decir cosa por cosa como lo hizo esta señora, y así tendrá que ser, porque esa es una fortaleza. Yo he admirado y reconocido mucho en Venezuela que han pasado denunciando todo el tiempo y peleando todos los balones y ganándolos todos en relación a los abusos que sufren de parte de los Estados Unidos. Si nosotros lo hacemos además, por ejemplo, con esta calidad de una científica que dice eso es mentira, y traigo otra científica para que lo demuestre, y traigo otro médico para que también lo demuestre,
tenemos una argumentación muy bien llamada, pero además aprovechamos una posición que es mucho más fuerte y está en mucho mejores condiciones que la de nuestros hermanos venezolanos, y eso es muy importante. Ya no podemos permitir apabullamientos efectistas y mucho menos en base a una mentira de este calibre y que es verdaderamente una burla, ¿sí? Porque realmente esto es una guerra y a nadie en una guerra se le va a pedir que no use las armas que tiene para defenderse, porque esto es una guerra, ¿sí? Y es precisamente como ellos lo plantean. Por lo tanto, tenemos que plantearnos bajo esta línea de que es necesario defendernos. Estamos en mucha mejor posición que otros países. Lo que están atacando es el liderazgo y el ejemplo que está implicando México. Esto también es muy importante porque necesitamos una visión geopolítica, no carecer de una visión geopolítica que no tienen aquí ni tirios ni troyanos. Tenemos una posición importante en el mundo en cuanto a liderazgo y ejemplo. Eso es lo que también están atacando y también es una parte de la fortaleza que tenemos que reivindicar, ¿sí? Y por lo tanto estamos teniendo que ya entrar en una dimensión diferente de mentalidad que se acorde a la realidad y no a una hetero autoestima que no es propia, que es mentirosa, ajena y contraria. Muchas gracias por oír este Nepantratol y los esperamos en el próximo.